Hola chicos de tercero de secundaria, chicos y chicas, bienvenidos a esta penúltima clase en donde vamos a trabajar una vez más el tema del bodegón, pero esta vez lo vamos a realizar con pintura. Entonces, lo que es de esta clase es una serie de indicaciones, comentarios, reflexiones y alternativas que puedes tú tener a la hora de pintar el bodegón, teniendo en cuenta los posibles materiales que tienes, ¿no? Entonces, no puedo hacer una guía única porque algunos van a pintar de repente con acuarela, otros de repente con témpera, otros de repente con pintura acrílica. Entonces, todas esas técnicas son materiales y técnicas son diferentes y dependiendo de los colores que tengas, también te puedes obtener resultados distintos. Entonces, les voy a presentar algunas láminas y voy a hacer algunos comentarios sobre ellas. Puedes repetir, poner pausa, obviamente, ¿no? Si es tu caso, escuchas los consejos y recomendaciones que te voy a dar y procedes. Esencialmente, no es nada del otro mundo, me imagino que ya lo han hecho alguna vez, pero les voy a recordar el procedimiento más académicamente posible, de tal manera que podamos garantizar un relativo resultado interesante, ¿no? Además, ustedes ya tienen ya un par de semanas haciendo bodegón, entonces el que hagamos esto con pintura de alguna manera debe representar ya como que la culminación de este proceso de aprendizaje muy interesante, ¿no? En el que ustedes se han visto confrontados con el arte de observación, es decir, observar los objetos y proceder a reproducirlos o a representarlos gráfica y plásticamente, ¿no? La pintura nos va a dar un resultado diferente dependiendo del tipo de técnica, el tipo de material que estemos empleando. También, ¿por qué? Porque cada pintura tiene una consistencia, ¿no? Las témperas son más líquidas y cuando se secan son brillosas mientras están húmedas, pero una vez que se secan se ponen opacas, ¿no? La pintura acrílica es un poco más espesa y su brillo nunca se opaca. Estén frescas o estén secas, siempre van a brillar igual, ¿no? Las acuarelas son más diluidas porque obviamente van con bastante agua, ¿no? Si las usas espesas, corres el riesgo de que la cartulina se cuartee o qué sé yo, no se luce. La acuarela es aguada, pues se llama acuarela porque tiene bastante agua y la técnica es aguada, ¿no? Y mucho más si ustedes van a usar acuarelas escolares, el color de las acuarelas escolares no es tan intenso, entonces los resultados son distintos. Sin embargo, bueno, si usas óleo, si tienes pintura al óleo y quieres usarla, te recomiendo que solo la uses en el caso de que ya la hayas usado antes y hayas llevado algún taller, porque ese es otro procedimiento con otros materiales, pero también lo puedes usar, ¿no? Entonces, yo supongo que la mayoría va a usar témpera y en base a eso es que yo voy a dar algunas recomendaciones y posibilidades de combinaciones de colores y todo lo que tenga digamos, todo lo que les pueda apoyar, ayudar a ustedes a realizar un mejor trabajo, ¿no? Lo importante es la base y la base es el dibujo, ya sea en cartulina, ya sea en lienzo, donde tú lo vayas a trabajar, lo más importante es que el dibujo esté bien hecho, la composición bien colocada, los objetos bien dibujados y bien proporcionados, bien ubicados en el espacio, y una vez que ya está todo eso listo, empiezas a trabajar. Así que muchos éxitos, chicos, espero sus trabajos, no se olviden de subir la mejor fotografía posible a su cubículo. Nos vemos. Bien, como ya les había dicho, hoy vamos a pintar la pintura de bodegón y para eso está la lista de actividades que al final del video va a estar más extensa. Pero en esencia vamos a preparar nuestros materiales, las pinturas, pinceles, envases para agua y una cartulina de tamaño A3, de preferencia una cartulina gruesa o si tuvieras por ahí o no te cuesta adquirir o no te representa mayor problema, un pequeño lienzo. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a los materiales, pero en cuanto al motivo o la disposición, puedes usar los mismos objetos que has venido usando o puedes cambiar de objetos, teniendo en cuenta el colorido. De repente, si ves tu estuche de témperas y hay un color que se te ha acabado y resulta que en los objetos de tu bodegón hay un elemento de ese color, pues o reemplazas el objeto o vas a tener que conformarte con pintarlo de otro color. Yo te recomiendo que si hay un color de témpera que te falta y tienes un objeto de ese color, que cambies el objeto para que no te compliques la existencia. Porque estamos hablando de pintura de observación. ¿Ok? Recuerda tener pinceles, envases para agua, material de limpieza, trapos o papel toalla. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar, ¿no? Como les había dicho en la presentación, el dibujo es importantísimo y para ello tiene que haber un buen estudio de la composición, de la ubicación de los objetos, pero
también para que el trabajo quede lo más realista posible. Y por qué no pensar en que al final te quede un excelente trabajo que pueda ser del gusto de tu familia y colgar tu cuadrito en la sala o en algún espacio de la casa. eh, Trata pues de esmerarte en el dibujo, tienes una semana para hacerlo, pues, ¿no? Esmerarte en el dibujo, ¿no? Utiliza un lápiz suave para que si borras no dañes la cartulina o el lienzo, ¿no? Un lápiz suave, no lo apretes demasiado, ¿no? Y una vez que has comprobado que todos los objetos tienen el tamaño, la proporción y la forma correcta, procedes a borronear ligeramente las líneas con un borrador o con un limpiatipo de preferencia para que no se borre totalmente, pero sí para que baje la intensidad del dibujo del lápiz, de tal manera que a la hora de pintar no se mezcle y ensucie la témpera o, lo que es igual, que no se note, porque lo importante es que se vea pues la pintura y no se note el lápiz que está debajo, ¿no? Eso en algunos estilos puede ser, pero en lo que ustedes conocen como arte, yo creo que está bien que el lápiz no se note y que se note solamente la témpera o el acrílico o la pintura que vayas a utilizar, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, este, lo más importante es el dibujo y a partir de ahí ya lo demás va a depender de ti y de la cantidad de intentos o las veces que puedas tú poner una capa de pintura para corregir el objeto, el color, la luz y la sombra hasta que estés bastante satisfecho porque lo importante es que eres tú el que está viendo los objetos, que seas capaz de decidir si ya está bien y puedes pasar a otro objeto para pintar. Entonces, fíjate, lo que estamos viendo aquí en la imagen son pinturas al óleo. Las pinturas al óleo son así de brillantes, pero requieren aguarrás y aceite para combinarlas. Entonces, como te dije, a menos que ya hayas pintado al óleo antes y ya sepas cómo se usa, no te recomiendo utilizar pintura al óleo. Aparte que hacer un bodegón a color en una semana al óleo es medio complicado, ¿no? Entonces, pinturas acrílicas que vienen así en chiguetes o témperas que vienen en frasquitos, como todos sabemos. También están las pinturas acrílicas de marca Apu, no sé si llegan por allá, que son unos frasquitos pequeñitos y que cuestan 2 3 soles cada color. También son muy buenos porque tienen un acabado muy brillante y te van a durar bastante, ¿no? No solamente el acabado de la pintura, sino los frasquitos. Es una pintura muy intensa con bastante pigmento que yo realmente sí la recomiendo en el caso de que la tengas por ahí o la tengas a la mano y te gustaría comprarla para que la tengas para el futuro. Si no, tus témperas escolares no hay ningún problema. En el caso de las acuarelas, y como les dije, hay que tener un poco más de conciencia de que la acuarela tiene un pigmento más suave. Entonces, esta imagen la puse ¿por qué? Porque la mayoría está acostumbrado a mezclar los colores con el pincel. ¿Ok? Bien. No te voy a complicar la vida. Si estás acostumbrado a mezclar los colores con el pincel, no hay ningún problema. Sin embargo, el problema viene cuando estás trabajando con frasquitos de témpera y utilizas el mismo pincel para meterlo en el frasco de amarillo y luego lo metes al frasco rojo. Es mejor vaciar un poquito de témpera en la paleta o en el plato descartable que vas a usar para mezclar o utilizar esos palitos de chupete o palitos baja lengua de madera descartables para uno por cada color para ir sacando los colores y ponerlos en la paleta de tal manera de que no manches los frascos, no manches la pintura que está contenida en el frasco porque estarías arruinando tu propio material, ¿no? Sobre todo tener mucho cuidado con el color blanco y con el color amarillo, que son los colores más claros y que son los primeros en ensuciarse, en mancharse, en combinarse con otros y perder su pureza, ¿ok? Ahora, yo por lo general no mezclo las pinturas con los pinceles porque tengo unas espátulas especiales, pero ni siquiera me voy a complicar o te voy a complicar, mejor dicho, a ti enseñándote cuáles son esas espátulas. Así que mezcla en tu paleta o mezcla en el plato descartable o en cualquier plato que estés usando como tabla de mezclar. Y lo que sí te voy a pedir encarecidamente es que protejas tu material no colocando el mismo pincel en todos los frascos del mundo, ¿no? Por favor. Aquí te dejo una tabla a la que le puedes poner pausa todas las veces que quieras, en donde están las combinaciones de distintos tonos y matices que puedes lograr. Color beige, color carne, rosado, lila, ¿no? Color mostaza, turquesa, verde limón, amarillo pálido, gris, etcétera, ¿no? Entonces, hay
Estas son solamente un resumen, ¿no? Una pequeña cosa de nada de la cantidad de matices y colores que puedes lograr, pero es bastante más de lo que normalmente se enseña en los colegios, ¿no? Entonces lo demás ya queda en cuanto a tu experticia, a tu nivel de práctica y tu espíritu aventurero para explorar y averiguar qué colores obtienes mezclando uno y otro color, uno y otro color. Lo que sí te puedo decir es que las luces, es decir, las partes brillantes de los objetos que estás observando, se hacen, si es luz natural, o sea, luz de la ventana, se hacen con, no solamente con blanco, sino con blanco y amarillo. ¿Ya? No uses blanco puro, por favor. ¿Por qué? Porque cuando usas blanco puro, lo que sucede es que el color se vuelve medio pastel y va a parecer pared, va a parecer una pared, va a parecer la pared de un hospital, la pared de un nido, la pared del cuarto de un bebé, o sea, sí, colores pasteles, color torta, no. ¿No? Entonces, si vas a una naranja, ¿no? Y hay una parte de la naranja que es iluminada, no le eches solamente blanco al naranja, sino échale blanco y amarillo, ¿ya? Y para las sombras, por lo general, siempre pones también un poco de azul, ¿ya? O sea, vas a oscurecer un verde, ponle un poquito de negro y un poquito de azul también, no le pongas negro puro. Entonces pasamos al procedimiento y vemos que primero puedes empezar por los objetos o puedes empezar por el fondo. Yo eh, te recomiendo, bueno, en realidad después te voy a recomendar algo, pero ahorita vamos viendo. Puedes empezar por los objetos. ¿Qué significa eso? Una vez que has dibujado y que empiezas a pintar, te puedes concentrar primero en poner una base de color a cada objeto, tratando de encontrar el color más parecido posible al de la realidad, ¿no? Como te decía, los objetos tienen una zona iluminada y una zona oscura, dependiendo de dónde venga la luz en tu casa o en el lugar donde estás pintando. También eso va a depender el tipo de luz, si es luz artificial, si vas a pintar de noche o vas a pintar de día, ¿no? Entonces, si estás pintando de noche y la luz de tu casa es blanca, los objetos van a iluminarse de una manera. Y si es luz amarilla, también van a iluminarse de otra manera. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, ser muy observador. Voy a evaluar también tu capacidad para detectar qué tonos, qué colores, qué matices, ¿no? Lo importante es que los colores de los objetos los pongas lo más parecidos posibles en la primera capa y luego los vas modificando. Sin embargo, podemos empezar parejo, es mejor parejo, es decir, vamos pintando un poco los objetos y vamos pintando un poco el fondo, porque muchos de los objetos se van a definir o su forma se va a completar en comunión con el fondo, ¿no? No vas a saber qué tan claro o qué tan oscuro está un objeto a menos que aclares o oscurezcas el fondo. Y eso va a depender también del fondo que tú hayas puesto. ¿Qué pasa si tú no tienes mucho espacio en tu casa y estás pintando en la sala o en la cocina? Entonces, lo que te toca es como que un poco inventarte el fondo y ponerlo de repente de gris o de un azul agrisado con un poco de negro y blanco, ¿no? O un color celeste bajito también, no sé. Depende mucho de tus objetos y de tu creatividad. Lo que puedes hacer es ponerle una toalla o una tela detrás de los objetos para utilizarla como fondo y pintarla tal cual, como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, siempre es mejor pintar los objetos y el fondo paralelamente, porque también es importante que no dejes espacios en blanco entre los objetos y el fondo, que es un error que los pintores que se recién están aprendiendo o los escolares suelen cometer muchísimo. Dejar esa separación blanca entre los objetos y el fondo que es horrible y que se considera un error. Y aquí hay un ejemplo de eso, ¿no? Si te das cuenta, esta pintura no está acabada, por más de que tú ya la veas bastante bien, está en proceso, esa pintura debe estar a la mitad, ¿ya? Entonces, pero en esta pintura ya no hay ninguna línea blanca, ningún espacio vacío, ningún espacio de tela cruda, como le llamamos nosotros, entre los objetos y el fondo. El fondo es verde, de varios matices de verde, y los objetos, cada uno tiene su color. Pero no existe esas grietas o aberturas vacías en blanco en donde la cartulina o el lienzo se trasluce. Cuando tienes miedo de juntar un color con otro, dejas un espacio, tienes la tendencia a dejar un espacio, entonces trata de ser consciente y de darte cuenta y de eliminar esos espacios, ¿no? Para eso, pintando sin ningún... Si se te deforma la figura al pintar, no hay ningún problema. Esperas a que seque y luego corriges, aumentando el fondo o aumentando la forma del objeto. Entonces, eso es una de las cosas. La segunda cosa que quiero que observes es en esas frutas que parecen mangos, que están a la izquierda, ¿no?
están todos planos, ¿no? No es porque sean planos. ¿Por qué digo planos? Porque están de un solo color, no tienen ni luz ni sombra. Cuando los objetos tú no les dibujas la luz y no les dibujas la sombra, es decir, no hay zonas iluminadas y no hay sombra, no hay zonas oscurecidas, el objeto se ve plano, como si fuera de cartulina. Para que tengan ilusión de volumen o de tridimensionalidad, es necesario aclarar la parte iluminada y oscurecer con colores la parte oscura, valga la redundancia, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esos objetos que yo te acabo de mencionar, que están a la izquierda, en la parte, esquina inferior izquierda, están en proceso, han recibido una capa de color y faltan las luces y faltan las sombras, ¿ok? Así que hacer consciente de eso, por favor. Ahora, otra cosa de la que quiero que seas consciente es de la mezcla y la pureza del color. Fíjate en este bodegón, está bonito, ¿no? Este bodegón cumple con varias de las normas y convenciones de las artes plásticas, como es la composición. Los objetos están bien ordenados, número uno. Los objetos no están demasiado grandes para el espacio, número dos. Los objetos no están demasiado pequeños para el espacio, número tres. Los objetos están bien proporcionados. Las peras son un poco más largas que las manzanas, la granadilla es equivalente a la manzana y el jarrón es un jarrón pequeño, entonces ya, todo está bien. Los colores corresponden, las peras son verdes, las manzanas son rojas, la granadilla es anaranjada y el jarrón, bueno, en este caso es de color azul. Hay un fondo donde se ve una mesa y un fondo más claro ahí detrás de los objetos. Sin embargo, quiero que te des cuenta que aquí hay algo raro y lo raro es que los colores a la hora de ser mezclados han sido mezclados puros, sin agregar blanco, negro o otros colores para matizarlos. ¿Y qué es lo que se obtiene? Es un bodegón bien dibujado, bien pintado, pero donde los colores se ven de manera muy artificial. Cuando usas los colores muy puros, todo se ve muy chillón, muy artificial, no se nota muy realista. Este es otro caso en donde el dibujo está también muy bien, la composición muy bien hecha y los colores y las proporciones, todo está ok. ¿Ya? Pero este caso, por ejemplo, es distinto, ¿no? En este caso sí se ha aclarado con mucho blanco y no se ha usado amarillo, entonces los objetos pareciera que están iluminados por una luz demasiado blanca, ¿no? La pared es como que si se estuviera destiñendo, igual los objetos que tienen iluminaciones, todo está un poco blanco. Bueno, puede ser porque la luz puede ser una luz de amanecer, si es que estás pintando en el amanecer, pero el amanecer no dura más que unos minutos, ¿no? No es una luz permanente, pero esa es una luz demasiado fría. Por último, el bodegón se ha hecho así. Sin embargo, quiero que notes que aquí sí se ha hecho este asunto de matizar los colores con un poco de blanco, un poco de negro, o de repente poniéndoles un poco de marrón en algunos casos, y los colores se notan más reales, los objetos se notan más reales. Este es un ejemplo muchísimo más realista, ¿no? Y si te das cuenta, este bodegón ya casi parece una fotografía. ¿Y cuál es la diferencia entre este y el bodegón que yo te mostré hace un instante con los objetos sumamente encendidos y chillones? Es que la realidad no tiene colores tan puros como los que vienen en el frasco, pues. Tú tienes una manzana que es roja y tú agarras tu chiguete o tu frasquito de pintura roja y no va a salir igual nunca. Para lograr el rojo de una manzana real, para lograr el verde de esta manzana, necesitas combinar y utilizar varios colores. Y para eso tienes que tener la vista bien aguda y darte cuenta realmente cuántos colores hay en esta manzana verde. ¿Te has dado cuenta de los tonos de verde que hay? ¿Te has dado cuenta de esa sombra media verde azulina? ¿Te has dado cuenta de esas manchitas medias blancas y medias amarillas que están intercaladas en la parte iluminada? ¿Te das cuenta? O sea, hay muchas cosas que tener en cuenta para lograr un buen acabado, ¿no? Y no necesitas ser un hiperrealista o un pintor que se esfuerce por lograr un acabado fotográfico. Fíjate esa pintura del gran Vincent Van Gogh, ¿no? Van Gogh no tenía una intención realista. Él pintaba las cosas como las veía, pero sobre todo como las sentía, ¿no? Entonces él ponía las pinceladas así como pequeñas rayitas, ¿no? Y mediante esas rayitas intercaladas, él lograba lo que él quería, oscurecer, aclarar, colorear los objetos, ¿no? Dibujarlos con el mismo pincel, etcétera, ¿no? Entonces, realmente eh, es aquí donde podemos observar que cada uno va a tener su estilo y cada uno va a tener su manera de representar las cosas, pero
hay cosas que no deben estar alteradas, como es el dibujo y es el color. Aquí tenemos, por ejemplo, un par de ejemplos, que van a venir un par de ejemplos de también el gran pintor Paul Cézanne, un pintor francés postimpresionista de finales del siglo XIX, ¿no? Aquí vemos los objetos también bien dibujados, hay muchísimos más objetos. Yo espero que ninguno de ustedes se atreva a hacer un bodegón tan grande y complicado, si no, no acabarían en una semana, ¿no? Pero observa la cantidad de grises que hay, ¿no? Claro, esta es una pintura más antigua, ¿no? Al óleo, pero fíjate la cantidad de grises que hay y cómo es que los objetos se ven verdes, se ven naranjas, se ven rojos, pero no hay colores puros directo del chisguete. Todos los colores están matizados o están combinados con un poquito de acá, un poquito de allá. A eso se le llama matizar. Le agregas un poquito, le agregas un poquito, una gotita de un color adicional que tú crees que debe ir. A ese verde le agregas un poquito de amarillo y lo conviertes en verde claro. No necesariamente solamente el blanco. ¿Ok? El blanco y el negro son colores que deben usarse con mucho cuidado porque te transforman la esencia del color, ¿no? Y te vas a dar cuenta, cuando en tu pintura algo no te guste, no entres en pánico, simplemente deja que se seque y luego lo pintas encima. ¿Ya? Tratar de sacar una pintura fresca puede dañar tu tela, puede dañar tu cartulina, puede malograr tu trabajo. Deja que se seque, ten paciencia, dedícate a hacer otra cosa y cuando ya esté seco, pintas encima, lo corriges, agregas más color, le pones un color distinto, dependiendo como sea el caso. ¿Ya? Así que ya sabes que hay muchas formas de pintar un bodegón, pero la esencia del dibujo, la esencia de las proporciones y del intento del color local, como se le llama al color al que pertenece cada cosa, eso debe prevalecer. Aquí tenemos un bodegón también del gran pintor Henri Matisse, un pintor francés de principios del siglo XX, de finales del XIX, principios del XX, en donde él se da ya el lujo en su maestría y en casi su ancianidad de pintar los objetos de una manera más sencilla, más simple. ¿Ya? Y eso no quiere decir que él no supiera pintar, porque solamente tienes que ver sus primeros cuadros para ver la eminencia que es Henri Matisse. Y si quieres, pues Henri Matisse, o sea, para ti lo puedes deletrear y lo pones en Google para que veas lo importante que es ese pintor en la historia de la humanidad y en la historia del arte, ¿no? Pero, llega un momento en el que él empieza a pintar a su manera, completamente libre y despreocupado del qué dirán. Totalmente diferente a esto que vamos a ver ahorita, que es una pintura hiperrealista. Así se le llama a ese estilo de pintura que compite con la fotografía. Profe, ¿es una foto eso, pe? No, no es una foto, es una pintura. Claro, es la foto de una pintura, pero es una pintura al óleo con el estilo o con la técnica o con el procedimiento de lo que se conoce como hiperrealismo. ¿Qué significa eso? Que los pintores que siguen estas prácticas, esta técnica, esta forma de hacer arte, buscan que sus pinturas tengan una perfección extremadamente realista, de tal manera que el observador piense que es una fotografía, ¿no? Y de lejos incluso que se confunda con la realidad, ¿no? Esto requiere de un conocimiento de pintura, de color, de iluminación y de materiales alucinante, ¿no? O sea, no, ya. Bueno, para mí es un tanto aburrido este tipo de pintura porque depende mucho de lo que estás viendo, ¿no? A mí me gusta más la pintura creativa, más expresiva, porque aquí estás sometido a la forma y el color de los objetos que vas a pintar, pero esto toma muchísimo tiempo aprender. Y aquí tenemos precisamente un pintor hiperrealista pintando en pleno proceso, ¿no? Ese estante de madera parece tan real que realmente pareciera una repisa, pero no, todo eso es una pintura, ¿no? Las papayas, el estante de madera. Lo único real ahí es el pintor, su pincel y esa varilla que está sosteniendo con la mano izquierda, que le permite apoyar la mano para hacer los detalles más finos. Y todo depende, para que un cuadro se vea hiperrealista o lo más realista posible, todo depende de la maestría con la que combines los colores, los grises en algún momento, los matices con un poco de amarillo, con blanco, con negro, con marrón, con rojo, para darle todos los tonos que un objeto te puede ofrecer.
¿no? Entonces así es como vamos llegando al final, chicos. También tenemos otro tipo de bodegón que son bodegones creativos de la pintura expresiva, expresionista totalmente, ¿no? En donde podemos obtener resultados como ese que también son válidos, ¿no? Si alguien me presenta un bodegón así, yo voy a evaluar el dibujo primero, que está bien dibujado, voy a evaluar la proporción, están todo bien proporcionado, la composición, todo está bien centrado, todo está bonito, y la elección de los colores. La forma en la que pintes, dependiendo de tu estilo, yo la voy a evaluar como válida siempre y cuando yo vea que hay un esfuerzo, una dedicación. Si me presentas cualquier garabato amparado en el arte abstracto y cualquier otro tipo de excusas, no, profe, yo he visto que con una línea y un punto ya suficiente, te pongo 0,5. Pues así como tú me pones una línea y un punto, yo te pongo un 0 y un 5 al costado en tu nota por tratar de tomarme el pelo, ¿no? Lo importante es que se note que has trabajado con intención, con cuidado, con detalle, ¿no? No necesitas ser muy grande tu trabajo, ya te dije, te estoy dando las recomendaciones de ir trabajando el fondo, ir trabajando la figura, ¿no? De cada elemento y poniendo los colores. La pintura es por capas, señoritas y jóvenes. La pintura es por capas. En ningún momento, es como cuando estamos en primaria que creemos que podemos pintar y en 1 o 2 horas ya terminamos todo, profe, ya terminé. Eso es cuando estás en inicial, cuando no tienes una conciencia del proceso. Ahora yo te estoy enseñando, ya te he dicho varias veces y hemos venido haciendo varias actividades tratando de que entiendas de que el arte es un proceso. En ningún caso yo he pretendido ni te he dado indicaciones de que me termines un trabajo de una semana para la otra, excepto en estos que son dibujos o ejercicios más puntuales, ¿no? Entonces, el arte es un proceso y cada técnica tiene su proceso, valga la redundancia una vez más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que primero vas a poner una capa delgada, ¿no? Si estás trabajando con acrílico con témpera, un poco diluida con agua, y luego vas pintando, conforme se va secando, disminuye la cantidad de agua y vas pintando con los colores, matizando, mezclando, ¿no? Aquí te dejo las indicaciones, les pones pausa, las lees bien, y espero con mucha impaciencia el resultado de tu trabajo en Cubicol. Por favor, cumple con a tiempo porque ya nos estamos quedando sin bimestre. Un abrazo chicos, cuídense.